A mí me parece que esa figura del asesor es una figura bien interesante y con mucha potencialidad, que no significa que el asesor esté instalado en un centro, no, que puede estar ciertas horas o incluso puede estar ciertas horas para un grupo de centros de una misma zona, de un mismo barrio, pero que sí sería importante que ese asesor realmente sería alguien que esté al tanto de la innovación, que ese asesor esté muy actualizado. Que no pase lo que nos está pasando en muchas universidades o en muchos centros de educación media, que los informáticos, entre comillas, se han burocratizado. Pero lo que quiero decir es que el informático, que al principio tenía que acumular conocimiento, tenía que estar un poco ahí en la innovación para que demandaran sus servicios, ahora en muchos casos se ha convertido en un puesto estable. O sea, entra a hacer su tarea y no tiene como demasiada incentivo, porque bueno, tiene su tarea, su salario, tiene que mantener las computadoras y demás, y no se mantiene muy al tanto de cómo evoluciona el conocimiento. Podría, que fuera un facilitador, alguien que estuviera promoviendo la utilización de medios que puedan servir para avanzar en el conocimiento. Yo creo que sería muy importante. Siempre y cuando, reitero, que esté permanentemente con la mente puesta en la innovación y que sea un articulador de los equipos docentes y que los motive, ¿no?, a que incorporen todos estos medios en su trabajo en el aula.